María Ángeles Almacellas, pues forma parte del patronato de la Fundación, es profesora de la Escuela de Pensamiento y Creatividad, que también está albergado dentro de la Fundación, es directora también de la sección de arte y de cine y valores que tenemos en nuestra propia web. Es una sección que es la sección pues, más visitada pues, de todo lo que tenemos dentro de nuestra web. Es una sección que semanalmente pues, María Ángeles sube una crítica de una película de actualidad y es una crítica, no es la típica crítica de cine, sino que va mucho más allá y siempre conectada pues, con valores y con el pensamiento conectado también con el pensamiento de don Alfonso López Quintas. Asimismo, hoy está con nosotros don Alfonso López Quintas, que es presidente honorífico de la Fundación López Quintas para el fomento de la creatividad y los valores, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, doctor honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria, entre otras muchas cosas. Y bueno, como veremos hoy, y muchos ya conocéis, pues su método de análisis constituye la base del trabajo del libro que hoy presentamos. Y en tercer lugar, nos acompaña don Emilio Chubieco Salinero, que es catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá. A su trabajo de investigador y de profesor universitario y a su compromiso por la ética ambiental une su inmenso amor por los libros. Él mismo es autor de unos 30 libros y además ha creado y dirige la editorial Digital Reasons, que es la editorial pues, que ha editado este libro de María Ángeles Almacellas, que ya también hay un par de libros más, María Ángeles Almacellas, de los que no he mencionado, pero creo al menos un par de libros más de María Ángeles Almacellas están también editadas en Digital Reasons. Bueno, pues sin más, bueno, pues cedo la palabra a don Emilio Chubieco y bueno, vamos a ir avanzando. Muy bien, bienvenido de nuevo a todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este encuentro. Adelante, Emilio, cuando quieras. Bueno, muy bien, muchas gracias por esta invitación y por cedernos vuestro foro virtual para presentar este libro y también, aunque sea brevemente, la editorial en donde se incluye este trabajo. Es una editorial pequeña, se llama Digital Reasons, Razones Digitales. Empezamos con este proyecto en el año 2011 y pretendíamos que fuera un proyecto cultural principalmente, que permitiera pues de alguna manera reflexionar sobre los grandes temas de controversia social, científica, cultural, desde una óptica antropológica cristiana. Hasta ahora hemos publicado 90 libros, organizados en dos colecciones. La primera, Argumentos para el siglo XXI, que es donde se incluye el libro último de María Ángeles y también el primero. Hasta ahora hemos conseguido arrancarle 2 libros, vamos a ver si conseguimos en el futuro algún otro. Y Camino de Damasco, que es una colección más reciente que se centra en conversiones, en itinerarios vitales de gente significativa que ha acabado pues, descubriendo a Dios. Y entre ellos pues, tenemos a Newman, a E.T. Edison, a Charles Foucault, por ejemplo. Pero la trayectoria, digamos, que más tiempo nos ha llevado hasta ahora es la primera de esas colecciones, Argumentos para el siglo XXI, que en el fondo pues, pretende dar razón sobre la visión cristiana o de las cosas, ya digo, de estos temas de controversia más honda. Si me permite que cuente una anécdota que me pasó cuando estaba estudiando en la universidad hace ya unos cuantos años. Recuerdo un profesor en historia medieval, si no recuerdo mal, que hizo un comentario más o menos en este estilo, ¿no? Refiriéndose a un autor francés, dijo algo así como: bueno, este hombre es bastante inteligente, pero es católico, ¿no? Como diciendo, bueno, pues claro, ya se sabe, ¿no? Claro, es un comentario que me molestó especialmente, como es natural, pero que en el fondo está mostrando una cierta visión para un cierto ambiente intelectual, como si los cristianos pues, fuéramos poco menos que personas ancladas en la fe del carbonero, ¿no? Que bueno, creen pues simplemente pues, porque creen, ¿no? Pues porque han recibido esto y este tesoro y de alguna manera pues
pues lo asumen y ya está, ¿no? Como si fuéramos poco reflexivos, ¿no? Obviamente esto es una caricatura del cristianismo, pero que está desgraciadamente bastante extendido en ambientes intelectuales, precisamente donde yo me muevo habitualmente. Y por esa razón, pues me pareció importante hacer una pequeña contribución en la línea de dar razones de fondo sobre, como digo, temas en donde se discute la esencia del ser humano, de controversia, que están ahí y sobre los que muchas veces hay más prejuicios que información real. A mí me gusta mucho un texto y que de alguna manera es lema de la editorial de la Carta de San Pedro, la primera Carta de San Pedro, que anima a los cristianos a dar razón de nuestra esperanza, ¿no? Y además acaba diciendo la frase, pero hacerlo con dulzura y cariño de alguna manera. Bueno, eso pretendemos, contribuir al debate intelectual, como digo, en temas de fondo. Pues tenemos la colección está dividida en varias secciones. En ciencia, por ejemplo, hemos tratado temas como evolucionismo, como el transhumanismo, el cerebro y el alma. En historia, pues temas tan controvertidos como las cruzadas, la Inquisición, las relaciones entre la Iglesia y el nazismo. El tema de derecho, pues la financiación de la religión en Europa o la enseñanza de la religión en otros países europeos, la libertad de conciencia. En temas sociales, pues muchos relacionados con temas educativos, el aborto, un libro de don Alfonso que tuvo la amabilidad de facilitarnos el texto, o ideología de género, la familia, el feminismo, la persecución de los cristianos, o en temas de bioética tan importantes en el día de hoy, pues evolucionismo, células madre, cuidados paliativos. Y en temas culturales, pues hemos tratado temas de fondo, las grandes religiones, temas éticos y también el cine, ¿no? En donde se transmiten ideas de fondo y en donde pues, la aportación de María Ángeles ha sido excelente. Este proyecto cultural se apoya en el entusiasmo de muchos jóvenes profesores y académicos como María Ángeles, ¿no? Que nos ayuda con su especialidad, con su saber, con su trayectoria, y que básicamente están de acuerdo con que todos, desde cualquier ángulo de la Iglesia, porque somos gente de muy distintas orientaciones dentro de la Iglesia católica, pues todos podemos contribuir a eso, a mejorar el diálogo con el mundo contemporáneo, el debate intelectual, en donde pues podemos dar una sólida razón de nuestra esperanza. Agradezco a María Ángeles su colaboración entusiasta, que siempre ha sido muy entusiasta con la editorial, realmente yo he aprendido mucho tratando con ella, y a la Fundación por acogernos hoy y por acogerla a ella también. Muchas gracias. Bueno, creo que me toca pasar la palabra a don Alfonso, así que directamente creo que no hace falta muchas presentaciones para don Alfonso, así que le doy la palabra directamente. Creo que no tiene el micrófono encendido, don Alfonso. Ya está. Ahí está. Creo que ya se me oye ahora, ¿verdad? Sí. Bien, yo encantado en participar en que me dé la palabra mi viejo amigo Emilio Chubieco, al cual trato muy poco porque la vida es así, pero ya sabe él que yo le estimo muchísimo y toda la labor que hace, ¿no? y a la editorial, etcétera. Bueno, y por supuesto que, claro, intervenir en un acto cuya protagonista es María Ángeles, pues ya os podéis suponer que para mí significa pues una satisfacción enorme por 1000 razones. Pero, en fin, la satisfacción se va a ir notando en lo que diga a continuación, pero no lo diré porque seamos amigos, sino porque realmente la conozco bien y me gusta decir la verdad y lo que pienso. Recuerdo haber oído en una ocasión decir a Gabriel Marcel, este conocido músico, dramaturgo y sobre todo filósofo francés, decir que toda su vida estaba determinada por unos cuantos encuentros, 3, 4 encuentros con Mauriac, en fin, con grandes personajes franceses. Toda mi vida depende de los encuentros. Yo muchas veces pensé en esa frase y mira por dónde también
toda la relación de María Ángeles conmigo y con la Fundación empezó por un encuentro. Ella estaba ya pues muy dotada de títulos y de trabajos. Tenía un título universitario en filología española, francesa, en fin, filología románica. Tenía estudios superiores de tipo teológico, qué sé yo. Conoce el francés magníficamente. Bueno, y dotada de todo ese bagaje intelectual, un día se fue a la Facultad de Filosofía, entonces era Filosofía y Letras, de la Universidad Complutense, a verme. No habíamos tenido el gusto de conocernos anteriormente, y allí fue, buscando un director de tesis. Y aquello se convirtió en un verdadero encuentro. Podría haber sido un mero trámite burocrático, en plan de, no sé, formalizar unos estudios, una dirección, pero no, se convirtió en un encuentro porque rápidamente comprendimos que buscábamos lo mismo y estábamos encaminados hacia lo mismo, que no eran solamente las cuestiones burocráticas universitarias, sino mucho más. Entonces le propuse como tema de tesis aplicar al análisis de varias obras maestras literarias mi método de análisis lúdico-ambiental. Y ella, yo noté que se encontraba como pez en el agua en ese tipo de estudios. Ella es muy ágil para captar los argumentos, para captar lo que hay más allá del argumento, que es el tema de las obras literarias, y por lo tanto se encontró ya muy a gusto desde el primer momento. Bueno, empezó a preparar la tesis con una velocidad pareja a su capacidad de análisis y en muy poco tiempo realmente la preparó y tuvo mucho éxito, y aquello fue el comienzo, diríamos, de su carrera de altos estudios universitarios. Yo al ver cómo se movía en el estudio de las tramas de metáforas a veces escurridizas, por ejemplo, de Vicente Alexandre en su largo poema La Plaza, yo entreví que se abrían a la doctoranda vías muy fértiles de investigación en eso que he llamado en una obra el arte de leer creativamente. O sea, leer con hondura y con expresividad no solo la palabra literaria, sino también la imagen cinematográfica. Ya tenemos los elementos necesarios para dar a lo que podríamos llamar tarea tutorial una considerable elevación y atractivo. Las tutorías en la enseñanza media, por ejemplo, yo pienso que estaban llamadas a ser un lazo de unión maravilloso entre las distintas especialidades y la gran cultura literaria, cinematográfica, musical, etc. Parece ser que esto no se ha conseguido del todo. Y realmente una excepción, casi podríamos decir, dentro de ese apartado de la enseñanza secundaria, María Ángeles consiguió montar unas tutorías que eran realmente modélicas, porque eran toda una aventura intelectual. Los chicos se abrían y a veces preferían continuar la tutoría pero a irse al recreo, que ya era mucho decir, porque las tutorías no solían tener entonces mucho éxito entre los chicos. Pues bien, ella ahí yo creo que modeló su inteligencia y su imaginación y su buen hacer, lo modeló en buena medida, porque vio la manera de aplicar un estudio que podríamos decir sistemático, un estudio especializado, convertirlo en algo abierto a la sociedad en general, y abierto de una manera no solo sugestiva, sino enormemente profunda. Entonces escribió un trabajo explicando cómo aplicar la literatura al estudio, a la formación de los jóvenes. Y ese trabajo obtuvo el Premio Nacional de Investigación Pedagógica del Consejo General de los Colegios de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras y de Ciencias. Claro, esto fue para ella un aldabonazo,
fue como abrirle una ventana, como decirle, ten confianza y encamínate por ahí porque tienes cualidades para ello. Ese estudio pues dio lugar pues, a las 4 obras, 5 ya con la presente, y que es toda una escuela de análisis de películas de gran actualidad y de alta calidad. Sabemos todos lo que fueron los cineforum y los que tal vez sigan realizándose en un lugar u otro, pero lo que intentó siempre María Ángeles era mucho más que un cineforum, que eran muy beneméritos, indudablemente. Eran beneméritos porque era introducir un poco el diálogo, el comentario, si se quiere la imaginación, introducirla en la visión o en lo que estaba considerado como una mera diversión, como era el ver películas. Fue una gran labor, no quiero minusvalorarla, pero indudablemente lo que ella quiso hacer y está haciendo fue algo de mucho mayor calado. Porque indudablemente para saber lo que es el alcance que tiene, la fecundidad que puede tener una obra cinematográfica de calidad, hace falta una preparación. Indudablemente. Esto de terminar una película y decir, bueno, a ver qué os parece, e intercambiar, en fin, unos pareceres. Bueno, es muy simpático, a veces puede resultar incluso, no sé, sugerente, qué sé yo. Y bueno, y es cultivar un poco la amistad. Todo eso es muy bonito y muy positivo. Pero realmente, pensándolo bien y después de todo un tiempo de análisis de estas cosas, yo pienso que querer conocer una obra y sobre todo hacerla fructífera para la vida espiritual de una persona, la vida intelectual, la vida incluso religiosa, eso es otra cuestión. Ya hace falta una preparación mayor. Una preparación mayor. Una preparación que es sin duda académica, pero que tiene la flexibilidad suficiente para luego aplicarla a la vida de cualquier persona que no pertenezca al área académica. Indudablemente. Entonces ya tenemos a María Ángeles, diríamos, enfocando la vida introducida en este nivel ya de prepararse lo más posible y estarlo transmitiendo constantemente. Y aquí empieza toda su inmensa tarea de artículos, de libros, algunos de ellos en colaboración con otros renombrados profesionales. Entonces, toda esta obra, aunque ya está siendo copiosa, realmente está dando lugar a un corpus, diríamos, pedagógico muy importante, muy valioso, porque inicia toda una orientación, un método que puede dar lugar, y ya lo está dando, a resultados muy importantes. Muy importantes. Ahora bien, yo quiero explicar ahora un poco en qué consiste este método que yo he iniciado por una parte, en fin, a mi manera, en mis libros, y que ella de una manera colosal, muy original, aunque muy fiel también a los principios del método, que esto es algo nada fácil de hacer, ser fiel y ser original al mismo tiempo, pero ella lo está consiguiendo. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Para ver después lo que está haciendo María Ángeles. Lo que quiero conseguir sobre todo es que los oyentes y los videntes, ¿verdad?, los espectadores, ahonden en lo que es la vida humana y sepan dar razón de lo que pasa. Por ejemplo, en la vida humana hay dos procesos que explican tantos y tantos acontecimientos de la vida humana. Unos positivos, otros negativos, que son los procesos de vértigo y éxtasis. Claro, si no se entiende lo que son estos procesos, mal podemos profundizar en ciertas obras. Yo debo confesar que durante muchos años sentía verdadera aversión a una obra genial de Shakespeare, que es Macbeth. ¿Por qué? Porque me parecía que era una obra donde quedaba el escenario estrado de cadáveres, una obra muy violenta, en fin. Y aquello no me acababa de gustar, hasta el día
en que me di cuenta de que lo que quería de verdad Shakespeare, con su inmenso talento, no era tanto amontonar acontecimientos trágicos, rodear castillos para dejarlos estrados de cadáveres, sino lo que quería él realmente era ponerlos ante los ojos de una manera impresionante, impresionante en el sentido de conmovedor, lo que es el proceso de vértigo con sus 6 fases. Entonces, claro, cuando uno se da cuenta de eso, uno adquiere no solo estima de esa obra, sino casi cierta reverencia. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando daba clase en mi cátedra de la Complutense, en una ocasión al comienzo del curso, cuando les expliqué este método, les dije a los jóvenes, para que ellos tomaran parte en la investigación, le dije, léanse ustedes o vayan a un teatro si está representándose ahora, pero sobre todo léanla para poder ir viendo con lupa los sucesos. Lean la obra. Si alguien me ve una brizna de alegría, de entusiasmo en la obra, le doy el curso por aprobado. Y pueden hacerlo si quieren en grupo, pueden juntarse, pueden y lo tratan, lo oyen. Bueno, hubo jóvenes que lo tomaron muy en serio, se reunieron, comprometieron a toda la familia en el análisis y volvieron el día en que yo les señalé, que era la semana siguiente, volvieron todos tristes a clase diciendo, wow, pues ya no tenemos el curso aprobado porque no hemos encontrado ni un átomo de alegría. Y digo, pero ¿cómo puede ser eso si aquí hay un matrimonio muy ambicioso? La Lady Macbeth y el señor Macbeth, 2 nobles que tenían todo la vida por haber, pero querían más. Querían ser reyes, sobre todo ella quería ser reina. Y para ser reina, él tenía que ser rey. Y para eso tenía que matar al rey, que además era amigo de ellos. Y a más, como dicen los amigos de arriba, del noroeste, o del este, mejor dicho. Como dicen ellos, a más, era también huésped de ellos en aquel momento. Pues tienes que matar al rey. Bueno, lo hicieron todo y consiguieron lo que querían. Bueno, si yo hago todo lo posible, bueno y malo, para conseguir algo y lo consigo, por lo menos durante un rato puedo estar contento, puedo estar incluso eufórico. Pues no, ellos los chicos no encontraron ese átomo de alegría. Y yo después les dije, ¿sabéis por qué? Y entonces les expliqué la teoría del vértigo. Y ellos dijeron, ahora sí que lo entendemos todo. Bueno, claro, cuando tú empiezas a conocer una obra en sus entrañas, en sus entresijos, en lo que es la fuente de todo lo grande y malvado que pasa en la obra, entonces cuando te entusiasma. Entonces cuando tú dices, esto es la cultura operando realmente lo que tiene que operar, descubrir la vida humana, ¿ves? Bueno, entonces yo para conseguir ese método, como sabéis, lo que he hecho mucho hincapié en que la base de la vida humana no está compuesta solo de objetos que puedes manejar a tu antojo, sino de realidades superiores a los objetos, que yo le llamo ámbitos, ahora le llamo realidades abiertas. Son realidades que te dan posibilidades creativas, eso es lo importante, dan posibilidades creativas. Y entonces, si tú realmente vas captando las posibilidades creativas que encuentras en la vida, pues puedes desarrollar una vida creativa. Entonces te das cuenta de que el encuentro es una maravilla, es el primer hito de tu proceso ascendente de formación, y a partir del encuentro te encuentras con los ideales, por ejemplo, el ideal de la unidad, el gran valor de la unidad, etc. Y desarrollas tu vida de modo ascendente. Pues bien, cuando uno realmente capta lo que son las experiencias reversibles, luego lo que es el encuentro, lo que son los ideales, y todo sería el nivel 2. Uno se experimenta una tremenda transformación. Una transformación interior. ¿Por qué? Porque ya no trata solo objetos, que eso es muy fácil. No se mueve solo con la lógica de los objetos, sino que se eleva al nivel 2, que es el nivel de la creatividad. Ahí está la cuestión. Y entonces la libertad de maniobra, la libertad de hacer lo que le da la gana, se convierte, ella de por sí, se convierte en libertad creativa, que es libertad para crear todo un entorno importante, valioso, alrededor de uno mismo. Y eso ya sería el nivel 2. Pero todo eso te eleva luego al nivel de los valores, el nivel 3.
Y el nivel 3 es el que da al nivel 2 todo su inmenso valor. Y el nivel 3, si lo tomas muy en serio, como es el cultivo de la unidad, del amor, de la justicia, de la piedad, de la bondad, entonces eso te va llevando cada vez más y más a lo que es el amor oblativo. Y el amor oblativo, según nos dijo San Juan Evangelista en su primera epístola, ese te adentra en el mundo de lo divino, como sin darte tu cuenta. Pero sí nos damos cuenta cuando meditamos en estas cuestiones. Pues bien, fijaros la amplitud de este método. Es un método que quiere darle mucha importancia a las obras, con todo lo que tiene de sensible, a veces de violento, etc. Pero darle importancia para ver lo que nos sugieren acerca de algo que lo supera. Aquella frase de Marcel tan bonita, tan profunda, que decía él: lo más profundo que hay en mí no procede de mí. Esto se podría decir todo gran autor literario, pero también autor musical, decirte lo más profundo no procede de mí. Y en realidad eso dijo, por ejemplo, el gran Beethoven. Y otro no tan grande, pero también muy grande, como era Mendelssohn. Beethoven decía: yo si he hecho algo grande es porque me vino inspirado de lo alto. Porque decía él: si no me viene de lo alto, ¿de dónde me viene? Y entonces él tenía un enorme respeto y él decía: yo vivo en una unión con Dios muy fuerte, muy grande. Y eso es lo que me inspira. Bueno, pues entonces, ¿a qué tiende el método? El método lo que tiende es a ver la grandeza de la vida, pero también a ver el enorme peligro que tiene la vida si lo orientamos mal. Aquí está la teoría del vértigo. Si yo oriento mal mi vida, me puedo dejar llevar de la euforia, pero la euforia me lleva a la tristeza, a la amargura, a la angustia, etc. Es un camino de destrucción, pero me puedo encaminar hacia el éxtasis, que es el encuentro. Yo puedo querer el encuentro con dificultad, porque para encontrarse de verdad hay que cumplir ciertas condiciones. Hay que ser generoso, por ejemplo. Hay que ser generoso, hay que ser abierto, hay que ser complaciente, hay que ser comprensivo, qué sé yo. Hay que cumplir unas condiciones. Y cuando se cumplen las condiciones, entonces el encuentro te da una serie de frutos. Y el fruto más grande es que te da felicidad. Y al hacerte feliz te abre los ojos para decir: no hay otro remedio para ser de verdad feliz, para darle a la vida toda su plenitud. Lo que hay que hacer es encaminarse por la vía de la generosidad. Entonces te abre al nivel 3, el nivel de los valores, a la generosidad. Y cultivándola de verdad, entonces cuando llegamos al amor oblativo, que es el que nos conduce a lo divino. Como decía San Juan cuando decía: Dios es amor oblativo. El que vive este amor está en Dios y Dios en él. Por lo tanto, para ir a Dios no necesitamos grandes saltos. Necesitamos transformarnos, eso sí. Estamos transformados. Pues bien, viviendo esto hasta el fondo, entonces se comprende que la literatura, y en concreto el cine y la música, en fin, la ópera, que sea, bien entendidas, nos pueden dar una visión de la vida realmente maravillosa. Entonces, fíjense cómo la pedagogía, por ejemplo, la pedagogía de la segunda enseñanza o de la pedagogía en general de lo que es una actividad tan noble como el cine, entonces puede adquirir una dimensión especial. Y es lo que yo veo que lo está adquiriendo gracias en buena medida a personas como María Ángeles, que nos da estas obras. Fíjese, por ejemplo, voy a decir esto y no mucho más para no cansarles, un ejemplo muy conocido. Estas dos obras, que parecen gemelas, pero no lo son, porque fueron hechas en diversos lugares, que es Los chicos del coro, francesa, y El club de los poetas muertos, que era anglosajona. Ustedes saben que el Club de los Poetas Muertos fue proyectada, yo creo que en todo el mundo. En todo el mundo. En naciones que yo conozco me dicen: aquí no hay colegio que no la haya proyectado. Fue un exitazo tremendo. Y yo me pregunto, ¿realmente quienes la proyectaron lo hicieron con buena voluntad? Seguro, porque habrán dicho: es una película que trata de un colegio, etcétera, etcétera, pues la vamos a poner sin más. Pero prepararon a los chicos para comprender el mensaje de esa obra. Mensaje en el que no está claro, está latente, habrá que saberlo extraer. ¿Supieron prepararlo? Me temo que no, me temo que no.
Fíjense, por ejemplo, los chicos del coro, un ambiente terrible de un colegio, bueno, digamos un internado, donde tenían allí a pobres chicos considerados como irrecuperables. Terrible ya que alguien del centro los defina como irrecuperables. Un colegio donde estaba movido por el esquema acción-reacción. La haces, la pagas, sin más. Era puro nivel 1. Yo cuando empecé a verla dije yo, ay Dios mío, aquí no hay futuro pedagógicamente hablando, porque no había un plan, no había un conocimiento de la vida. El director no sabía por dónde andaba, no era más que disciplina para evitar conflictos, nada más. Disciplina férrea, a veces un poco exagerada, bueno. Y entonces yo decía, esto está llamado al desastre. Pero aparece allí un hombre ya mayorcito, frustrado, un músico que no había tenido suerte en la vida, pero con inteligencia, que se da cuenta de que, sin tratarlo expresamente, pero se da cuenta que hay niveles. Y entonces se da cuenta de que él, como músico, vivía en el nivel 3, más 3, nivel de la belleza, el nivel de la bondad. Es decir, y entonces, a los ataques de los chicos, porque realmente eran conflictivos, él respondía con bondad, bondad absoluta. Se reían de él, pero él procuraba hacerles el bien. Y por otra parte, como era músico y sabía componer, él por las noches, sacándose horas a su sueño, se puso a componer obras que, sin ser genialísimas, pero eran de gran calidad, obras de calidad, donde brillaba la bondad y brillaba la esperanza y sobre todo la bondad, la belleza, quiero decir. Entonces, ¿qué consiguió este hombre? Consiguió con su ejemplo, sin decir una sola palabra de pedagogía, sin decir aquí vengo yo a transformarlo todo, transformó el centro. ¿Por qué? Porque elevó a los chicos del nivel -1, -2 en que se movían, se elevó al nivel 3. Nadie habló allí de niveles, nadie les habló de revoluciones. Pero este hombre hizo una revolución, pero de las buenas, que es elevar. Pues bien, cuando él se marchó, porque hubo allí una desgracia de un incendio y tal, los chicos por la ventana le tiraban al bueno del profesor, al bueno del vigilante que tenía que abandonar el centro. Tiraban cédulas pequeñitas, ¿verdad?, despidiéndose de él. Se ve que él había transformado el centro. En cambio, ¿qué pasó con el Club de los Poetas Muertos? Todo lo contrario. Llega allí, primero, el ideal del centro, inspirado por los directores, los máximos directivos, era triunfar. Triunfar en el sentido de ser el mejor centro de toda la nación, el hecho más exitoso. Querían triunfar a toda costa, querían llamar la atención. Y entonces el profesor de literatura, el que luego llamarían el gran capitán, mi capitán, gran capitán, también iba con esa idea de hacer una revolución en la enseñanza, pero realmente sin unos conocimientos profundos de lo que es la libertad humana. Quiso como revolucionar a los alumnos. Era un centro ciertamente un poco acartonado, dentro de la elegancia, dentro de un nivel de gran altura social. Él quería revolucionar esto, pero claro, le faltaban conocimientos. ¿Qué es la libertad realmente? Él hablaba con un lenguaje o pseudo romántico, ¿verdad?, de la libertad. ¿Qué sucedió al final? Sucedió que el alumno más aventajado se acabó suicidándose. No supo superar una frustración. ¿Pero cómo reaccionaron los directivos? Con muchas lamentaciones, pero sin cambiar la orientación del colegio. ¿Por qué? Porque no sabían hacer la revolución que tenían que haber hecho. De una pedagogía del puro interés de brillar, que era puro nivel 1, el nivel del manejarlo todo para el propio provecho, no supieron pasar de ahí a los niveles superiores. Lo que hizo en cambio el otro más humilde, el dirigente de los niños pobres, aquellos de la... Bien, entonces yo me pregunto, los directivos de esos colegios innumerables que vieron esta película, ¿realmente prepararon a los chicos para sacar verdadero provecho
constructivo para sus vidas de esta película, que era un puro fracaso. Fracaso en los de arriba y en los de abajo, fracaso total. Los prepararon para eso, porque claro, lo importante de lo que está haciendo, por ejemplo, María Ángel, y lo que yo humildemente he intentado hacer también a mi manera, es justamente preparar a la gente para saber sacar fruto, no solo de las obras que ya abiertamente son pedagógicamente, diríamos, están orientadas a practicar el bien, ¿verdad? Sino también de obras que, siendo a lo mejor o pareciendo ser espejo de un mundo torcido, de un mundo realmente perverso, que también nos pueden enseñar pues grandes cuestiones. Como pasa, por ejemplo, en esta obra genial de la literatura española, ¿verdad? Que es La Celestina, ¿no? A mí de jovencillo no me dejaban leer La Celestina, porque decían, no, aquí hay mucho erotismo al principio, mucho suicidio después, esto es un desastre. Eso no lo puede leer el joven. Y yo ahora digo, no, que la lea. Pero primero yo, como formador, tengo que darle un método para poder leerla de tal manera que vea el fruto que ya el autor quiso que se sacara de la obra. Entonces nos encontramos hacia el final de la obra con 2 párrafos de Pleberio, el padre de la infortunada Melibea, el padre de la protagonista, que él agarra la obra, por así decir, en un puño y dice, ahora os voy a decir yo lo que es esta obra. Tiene 2 imprecaciones tremendas con un castellano bellísimo. No lo podía haber dicho de otra manera más bonita. Cuando se enfrenta con lo que llamaba el mundo, es decir, la sociedad que entiende el amor de manera insuficiente, ¿verdad? Y lo reduce a mero erotismo. Y luego se enfrenta con el amor. Dice, ¿cuánto poder tienes? Y qué poco das a aquellos que te siguen, etc. Bueno, una persona que le sepa decir a los alumnos cómo están construidos esos 2 párrafos, que se los haga leer, le hace penetrar en lo más hondo de esa obra. Le hace verla como una obra cultural de primer rango. Pero si no se hace eso y se quedan solo los alumnos con el mero argumento, sobre todo con la primera parte, yo casi diría que es una obra no constructiva, sino destructiva. Yo conozco libros de bachillerato, aquí de Madrid, libros de bachillerato, que por ejemplo le dedican 3, 4 lecciones al tipo de Don Juan Tenorio, el burlador de Sevilla, y realmente no hay ahí nada constructivo para los alumnos, absolutamente nada. Todo lo que se cuenta ahí realmente es hablar de vértigo, pero no de éxtasis. Entonces yo digo, pero ¿para qué se dedican 3 clases, que es mucho en un programa de bachillerato? 3 clases a un tema y no se consigue nada. Entonces veo que esta labor que estamos haciendo y que María Ángeles hace de manera tan ejemplar y prometedora, porque todo eso no se va a quedar ahí, estoy segurísimo que irá haciendo cada día obras todavía más importantes. Bien, termino entonces diciendo, bueno, ella además habría que decir que la labor que está haciendo más callada, pero la labor magisterial que está haciendo como profesora, directora de los cursos online, realmente está también en esta dirección. Pero aquí va justamente a preparar personas, muchos son profesores, profesoras, prepararles muy a fondo, para que su enseñanza, después su aplicación de esto en los lugares de trabajo sea muy eficaz. No me canso de repetirlo, cuanto más ahondamos los profesores, tanto más después, con pocas palabras, podemos conseguir muchísimo de nuestros alumnos y en general de nuestros lectores. En fin, podríamos decir entonces y darle yo muy efusivamente las gracias y la enhorabuena a María Ángeles, porque ella está consiguiendo hacer ver cómo la labor de estudio, de análisis sistemático y casi, digamos, profesional, se puede convertir en algo enormemente abierto a toda la población, y abierto con muchas posibilidades de gran éxito. A veces se habla de la
la difusión, se dice la difusión, difundir un pensamiento, etcétera, como hacerlo facilón, que para que la gente con facilidad lo capte. Bueno, eso a veces también habrá que hacerlo, pero en general no debemos entender así la divulgación. La divulgación debe ser dar lo mejor de cada cosa que se quiere divulgar, hacerlo accesible a las personas, pero sin perder su quinta esencia. Y eso creo que es lo que estoy completamente convencido que es lo que está consiguiendo María Ángeles. Por tanto, una palabra de enhorabuena, pero también otra palabra de ánimo, de mucho ánimo. Tienes por delante todavía mucho que hacer y lo mismo que lo estás aplicando ahora a unas obras, lo podrás aplicar después a otras, incluso de mayor fuste, ¿no? Porque se puede hacer hay obras como por ejemplo, qué sé yo, estoy pensando en varias obras francesas que tú conoces el francés muy bien, que son susceptibles de divulgar y hacer realmente una labor fenomenal de formación de la gente, ¿no? Pues bien, estas serían mis palabras y ahora yo solo me queda pues darte a ti la palabra, María Ángeles, para que realmente pues pongas el broche de oro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Profesor, querido maestro, querido amigo, muchas gracias por estas palabras tan cariñosas. Este libro, este Cine para pensar, sus hermanos mayores y yo misma, somos deudores de tu pensamiento y de tus enseñanzas. Confesarme deudora de López Quintás no es un acto de humildad, al contrario. Con mucho orgullo me reconozco discípula del filósofo Alfonso López Quintás. Gracias a Emilio Chubieco, director de la editorial Digital Reasons, que siempre me mete en líos, pero ha tenido la generosidad de incluirme ya por 2 veces en esa colección sobre el pensamiento contemporáneo y es todo un honor. Gracias, Emilio. Gracias a la Fundación López Quintás por la organización de este acto, con un agradecimiento muy especial a Juan Manrique, que es como mi ángel de la guarda tecnológico, y a Yolanda Martín, que no sé si está, pero le doy las gracias. Yolanda, siempre eficaz y siempre dispuesta a ayudar. Gracias a Cinemanet, con Daniel Arasa a la cabeza. Gracias a la PDIJ, a su presidente Sebastián Vic, a José María Marcos, que tiene una paciencia conmigo digna de ponerla en una enciclopedia, a todos los amigos de la Junta. Si el que tiene un amigo tiene un tesoro, soy la persona más rica de este mundo. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes, a todos los presentes, por estar hoy aquí. Para cerrar el capítulo de agradecimientos, pero entrando ya en materia en los contenidos del libro, debo todavía dar las gracias desde lo más profundo del corazón a Ninfa Watt, quien tuvo la amabilidad de escribir un prólogo que es una verdadera delicia. Y además, pues, ¿qué les voy a decir? Contar con la firma de Ninfa Watt en mi libro es un lujo intelectual. Voy ahora a compartir pantalla y les he puesto, para que se lo puedan descargar quienes deseen, en el chat les he puesto el PDF de lo que voy a proyectar ahora, salvo los clips de película, que eso evidentemente no puedo, pero lo demás, para que tengan los textos, a quien le interese, pues ahí se lo he puesto. La vida y el cine entre realidad y ficción. Y cine para pensar la vida como en un espejo. Pero miren, como en un espejo, merece una matización. Fíjense, cuando me miro en el espejo, yo soy la realidad que sencillamente se refleja en el espejo. Entre el espejo y yo se da una relación lineal. Yo soy real, es decir,
yo tengo existencia objetiva, tomo la iniciativa, mientras el cristal azogado permanece pasivo. Lo que en él aparece es solo el reflejo de la realidad, no tiene existencia objetiva. Es por tanto irreal, es puro reflejo. Pero entre el cine y la vida, la relación que se da no es lineal. No es como de una persona frente al espejo, sino de doble dirección. Constituye un auténtico juego de espejos, un intercambio mutuo entre vida real y ficción. Cuando hablamos de ficción, nos estamos refiriendo a narraciones sobre sucesos y personajes imaginarios. Pero que sean imaginarios no significa que sean irreales. Josephine Mark, la intrépida Joe, protagonista principal de Mujercitas, existe real y efectivamente, aunque no la percibimos por los sentidos. Es verdad que en el cine la vemos, pero no es ella, es la imagen plana de lo que es ella, ¿no? Joe sería un ente de ficción si nos limitáramos a seguir la trama argumental de la película. Pero si la contemplamos con una mirada penetrante, el personaje se revela a nuestra imaginación como alguien totalmente real, alguien que tiene plenamente vida. Hablamos de imaginación no como la facultad de figurarse fantasmagorías, figuraciones desprovistas de todo fundamento, sino imaginación como la facultad de representarnos imágenes. Cuando vemos, por ejemplo, alguna de las películas contenidas en el libro, como Un amigo extraordinario, El oficial y el espía, Entre la razón y la locura, Green Book o El caso de Cristo, aunque están inspirados en personas que existieron en la realidad, son fruto de la creación del cineasta. Son personajes de ficción, pero son reales en el sentido de que dejan traslucir al hombre. Las peripecias de las historias de cine y el contenido humano que encierran son totalmente reales. Ahora, eso sí, no es un tipo de realidad que se revela a los sentidos, sino un tipo de realidad que se revela a la imaginación. El cine, queridos amigos, tiene un modo peculiar de relación que nos pone en presencia de la realidad nuclear del ser humano. Por eso en el cine lloramos. ¿Cómo podemos llorar viendo algo plano? Lloramos, nos conmovemos porque estamos tocando la realidad nuclear del ser humano. Los hechos que narra esa película maravillosa Entre la razón y la locura obedecen a una historia real. A mediados del siglo XIX, la Universidad de Oxford decidió la elaboración de un nuevo diccionario con el objetivo de recoger absolutamente todas las palabras, todas las variedades del inglés de todo el mundo, pasadas y presentes, etimologías, desarrollo, su presencia en textos literarios, pronunciación, etc. Y fue el lexicógrafo James Murray quien asumió la dirección del proyecto. Hasta ahí, reflejo de la realidad. La vida como en un espejo. Pero el cineasta elige un punto de mira concreto, un determinado ángulo de visión para contemplar la historia.
y luego la expresa en lenguaje cinematográfico. La película La razón y la locura no abandona el contexto de la complicada realización de esa inmensa obra, con una trama interesantísima y con una reflexión sobre el valor de la palabra como realidad abierta, portadora de vida. Pero además, la historia se adentra en la relación de colaboración y amistad entre dos personajes: el profesor James Murray, responsable, como decíamos, de la elaboración del diccionario, y William Minor, un médico militar estadounidense que sufre esquizofrenia. Y el film muestra también la relación entre Minor y la viuda del hombre al que mató. No hay un solo agente activo. La vida, la historia de Murray y Minor, que se reflejaría, que penetraría en el ámbito cinematográfico, sino que el cineasta crea en el ámbito del cine un conflicto vital, un conflicto que le sugiere la historia, pero que a su vez proyecta sobre lo que sería la experiencia lógica de los personajes en su existencia temporal. Es pues todo un juego de espejos. La vida penetra en el espejo que es el cine y el cine responde con una nueva e igualmente real experiencia de vida. Pero ese juego de espejos tampoco se agota en los reflejos recíprocos de la historia objetiva temporal y la historia llevada al cine, sino que todavía produce un reflejo más, una proyección más en el espectador, porque en lo más profundo de la trama se desarrolla un drama de redención y perdón que da mucho que pensar. Es cine para pensar. Para hacerse acreedor del perdón, esa es la gran reflexión de la película, el culpable debe reconocer su culpa, mostrar arrepentimiento y hacerse responsable del mal causado. Aunque el ofendido haya perdonado en el corazón, el perdón no puede hacerse efectivo sin asunción de responsabilidad. Es decir, sin resarcir el mal causado, el ofensor no se hace acreedor del perdón. Minor, el médico esquizofrénico, ha destruido una vida y solo puede ser digno del perdón ofreciendo sin condiciones su propia vida en reparación a lo largo de toda su existencia. Así se puede redimir. Entonces surge un problema ético sobre el perdón y la redención. Porque si acaso el perdón se hiciera efectivo, si la viuda que ya lo ha perdonado en el corazón lo perdonara totalmente y todo estuviera como si antes no hubiera pasado nada, el perdón no podría hacerse efectivo porque el ofensor no podría llevar a cabo su remisión, no podría hacer su reparación y sin reparación no se puede redimir. Es decir, solo con el perdón de corazón el pobre hombre se le deja sin redimirse. Le tienen que dar ocasión para reparar el mal que ha causado. Ahora bien, pensamos nosotros y piensa la película. O sea, primero nos plantea todo esto.
Y luego plantea: entre amigos no hay lugar para el rencor ni para las cuentas pendientes. Dos amigos están situados en el mismo plano, en el mismo nivel, entrañados. Los dos amigos están entrañados el uno en el otro, corazón a corazón. En consecuencia, según este planteamiento, Eliza y Minor pueden ser amigos, pero si son amigos, ya no pueden ser culpable-víctima. Y si no son culpable-víctima, el pobre Minor no puede reparar. Y si no puede reparar, no puede redimirse. Es como un bucle, como un círculo vicioso, no un círculo virtuoso como nos enseña el profesor, sino un círculo vicioso. Y nos dice el cineasta: ¿no pueden ser amigos? O tal vez sí. O tal vez hay alguna solución al dramático dilema. No se lo digo porque no voy a hacer spoiler de la película, pero lo que sí les digo que el planteamiento de la película, el conflicto y la solución son de hondo calado. Les recomiendo encarecidamente la película. Xavier Giannoli, director y co-guionista de La Aparición, se educó en un colegio privado católico en París. Años después, esta es la historia del director, años después se apartó de la fe, pero según sus propias palabras, sigue en sintonía con los valores cristianos y su agnosticismo constituye para él una serie de interrogantes que le acucian por dentro. A propósito de la película, en una entrevista, le preguntaron si acaso había proyectado en Jack es el protagonista, su inquietud y su búsqueda, su inquietud espiritual y su búsqueda. La pregunta no le resultó nada fácil de responder. De hecho, no la respondió. Pero lo que sí dijo, y lo dijo muy seriamente, es que esperaba que el personaje de Jack le sirviera a él para iluminarle, para darle una cierta pista a su orientación. Fíjense, queridos amigos, qué curioso es aquí el espejo. Giannoli crea un personaje, le da vida, del que espera que se desarrolle con su lógica interna, la suya, no la del autor, es decir, que sea autónomo, y que con sus experiencias le muestre a él, el padre del personaje, cómo gestionar sus propias inquietudes espirituales. Fíjense qué hermoso es esto. Jack, el personaje, es agnóstico, pero totalmente respetuoso con el tema religioso y con la Iglesia Católica como institución. En la película vemos que él es indiferente a las creencias, pero al cabo resulta tremendamente inquieto ante el misterio de la fe. En una metáfora bellísima, el cineasta Giannoli sitúa al personaje del agnóstico en el corazón mismo de la Iglesia Católica, en el Vaticano, y le hace penetrar hasta los más recónditos arcanos, hasta los archivos secretos. En el clip que vamos a ver ahora, por favor, fíjense en la última frase del sacerdote, que, aunque obedece a la verdad, no sería esperable en alguien que quisiera denigrar o menospreciar a la Iglesia. Nada que ver con el profesor del que nos hablaba Emilio al principio. Fíjense bien. ¿Había estado ya en el Vaticano? No, nunca. Es la primera vez. ¿Sabe lo que es una investigación canónica? Es una comisión designada por las autoridades religiosas para investigar un suceso particular.
Como por ejemplo una aparición. ¿Ha dicho una aparición? Una aparición de la Virgen María. La Iglesia siempre prefiere ignorar un fenómeno real antes que autentificar un fraude. Siempre. Voy deprisa porque son ya las 8 y no quiero retenerles mucho tiempo. En 1899, finales, no del siglo pasado, del otro, coincidiendo con el proceso de rehabilitación del injustamente condenado capitán Dreyfus, Georges Méliès rodó, con actores ya, una película muda de 19 minutos, L'affaire Dreyfus, el asunto Dreyfus, dividida en 11 capítulos, cada uno perfectamente titulado, rotulado, cine mudo, claro. Lamentablemente, 2 de ellos, el segundo y el último, se han perdido y la reconstrucción de la película que ha llegado hasta nosotros solo tiene 10 minutos. Aun así, solo les voy a poner 2 minutos de Méliès. La película muestra de forma totalmente realista el asunto Dreyfus, o sea, como si fuera una narración periodística. Pero, generalmente es considerada la primera película política de la historia del cine. Es decir, tiene intencionalidad. Méliès estaba convencido de la inocencia de Dreyfus y su reconstrucción realista, objetiva de los hitos más importantes de la historia, tiene la intención de ofrecer una información fehaciente sobre un asunto que tenía dividido a los franceses. Es decir, el cine no solo recibe, aunque sea documental, sino que tiene capacidad de influencia. Le service du contre-espionnage français a appris qu'un document secret contenant des informations sur un nouveau canon a été découvert à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Alfred Dreyfus, polytechnicien, alsacien et juif, membre de l'état-major de l'armée, est rapidement soupçonné. Convoqué le 15 octobre 1894 par le commandant Dupaty de Clam, en présence du chef de la sûreté et d'un huissier dénommé Gribelin, Dreyfus est contraint d'écrire le texte de ce fameux bordereau sous la dictée. Le commandant Dupaty de Clam, estimant que l'écriture de Dreyfus est semblable à celle du document détourné, tente un pistolet à Dreyfus, lui offrant par le suicide une chance de laver son honneur. Mais Dreyfus refuse. Le 22 décembre 1894, Dreyfus est condamné à la déportation à perpétuité par un conseil de guerre. Dégradé en public devant l'école militaire le 5 janvier 1895, il embarque à Saint-Martin-de-Ré le 21 février de la même année, à destination du Bagne, en Guyane. Un vent d'antisémitisme envahit la France, mais à Paris, les soutiens s'organisent. Enfermé à l'île du Diable, derrière des palissades, Dreyfus est à l'isolement. C'est avec beaucoup de retard qu'il reçoit une lettre lui annonçant que, suite aux nombreux soutiens à sa cause, son procès va enfin être révisé et qu'il va retourner en France après plus de 4 ans de bagne.
Des bruits ayant couru en France à propos d'une tentative d'enlèvement de Dreyfus par ses amis, les gardiens reçoivent l'ordre de renforcer la surveillance et de mettre tous les soirs les doubles fers au pied du détenu. Le 10 janvier 1898, à Paris, après un procès vivement contesté, le véritable coupable du crime dont on accuse Dreyfus, le commandant Esterhazy, est acquitté. 3 jours plus tard, afin de dénoncer ce scandale, Émile Zola écrit dans l'Aurore, le journal de Clémenceau, son célèbre « J'accuse ». No hace falta decir que la voz en off es moderna, que han utilizado la película. Pero fíjense, solo con las escenas que hemos visto, prescindiendo de la voz en off, nos damos cuenta, cine mudo, ¿no? Que el personaje es víctima y que está tratado injustamente, aunque no conociéramos la historia. Es decir, ese objetivismo no es real. Y de hecho Méliès hizo la película, insisto, porque él era un dreyfusiano, por inventarnos la palabra, y quería remover la historia, ¿no? Pues más de 100 años después, Roman Polanski, bastantes más de 100 años después, Roman Polanski retoma el tema, sin duda influido por Méliès. No tenemos tiempo de verlo aquí, pero es muy curioso ver, por ejemplo, el atentado del abogado de Dreyfus en una película y en otra, ver a Zola en una película y en otra. Bueno, pues sin duda está influido, pero sobre todo Polanski adapta un libro del escritor británico Robert Harris y realiza una obra cinematográfica magistral, tanto en la puesta en escena como en el guión, como en la dirección de actores. Una maravilla de película. Pero Polanski no se centra en la descripción del proceso a Dreyfus. De hecho, está de telón de fondo. Toda la intriga de la película gira en torno a la persona del coronel Picquart, Georges Picquart, que era un antisemita convencido, pero con una conciencia recta y un recio compromiso con la verdad y la justicia. Esos valores, la verdad y la justicia, constituyen el referente que ilumina y dinamiza sus actitudes, sus opciones, sus decisiones, y son el centro, el eje alrededor del cual gira toda la película. Es decir, el film de Polanski, en su conjunto, nos ofrece la gran lección de la responsabilidad de cada persona por no ceder a los comportamientos inmorales y, si llega el caso, comprometerse y no permitir jamás que la mentira y la falsedad sean el instrumento de los que ostentan el gobierno de la sociedad. Y eso surge de la película. Es verdad que Picquart fue noble, pero en la película se detienen especialmente en eso, hacen la lectura, no se lo inventa, hace la lectura del personaje y plantea esa actitud ética tan extraordinaria. De nuevo, el juego de espejos. El asunto Dreyfus, la vida, entra en el cine lo acoge, lo expresa y en este caso además da una lección de ética. En nombre del pueblo francés,
El primer Consejo de Guerra del Gobierno Militar de París declara al denominado Dreyfus Alfred culpable de un delito de alta traición. El castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores. Si Dreyfus es inocente, debemos actuar rápido para salvar al ejército. Por el amor de Dios, déjelo estar. Ellos mandan, nosotros seguimos órdenes. No quiero otro caso Dreyfus. No es otro caso Dreyfus, mi general. Es el mismo. Dile al señor Émile Zola. Alguien debe contar toda la historia. Como oficial, no puedo escribir sobre esto. Usted no. Pero yo sí. ¡Compren el Aurore! Acuso al general Mercier de ser cómplice de una de las mayores arbitrariedades del siglo. Acuso al general Billot de tener las pruebas de la inocencia de Dreyfus y de haberlas ocultado. Acuso a los expertos en grafología de redactar informes fraudulentos. ¡Traidor! Pues así, queridos amigos, perdón, he procurado profundizar en las 14 películas, 14 obras de calidad. Profesor, grandes obras. No hace falta el futuro para grandes obras. Ya las tenemos aquí, grandísimas obras que encierran experiencias de vida muy valiosas. Y porque encierran experiencias de vida bien analizadas, bien captadas, ofrecen otras tantas lecciones de vida. He querido, con este libro, humildemente, ofrecer un material para la lectura, para la reflexión, para el Cineforum. Espero, queridos amigos, los que tengan la bondad de leer el libro, que disfruten con su lectura, que disfruten con el visionado de las correspondientes obras y que les den ganas de verlas. Les garantizo que las 14 merecen la pena. Entonces, aunque es muy tarde,